Había sangre en los postes de las puertas. No era un accidente, no era violencia sin sentido. Era una señal, una marca deliberada, trazada con el dedo en la madera bajo la luz temblorosa de una luna llena. Mientras afuera, en la oscuridad más absoluta, algo se movía entre las calles de Egipto. Nadie podía ver lo que venía. Pero la sangre sí podía. Y esa noche que los hebreos nunca olvidaría N-ALGO, ocurrió que el mundo aún no ha terminado de comprender del todo. Porque esa noche no era solo el principio de la libertad de un pueblo esclavo. Era el principio de algo mucho más grande. Era el ensayo general de la historia más importante que jamás se contaría. Miles de años después, seguimos hablando de esa noche, seguimos conectando sus detalles con eventos que ocurrieron siglos más tarde. Y cuando ves la conexión completa, cuando entiendes lo que realmente estaba pasando, algo dentro de ti cambia para siempre. Quédate ahí. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia del pasado, es una historia que te pertenece. Imagina el calor, el polvo, el olor a barro mezclado con paja bajo el sol implacable del desierto africano. Imagina las manos de un hombre que ya no recuerda cómo se siente no tener callos. Manos que han cargado ladrillos desde que tenía uso de razón. Manos que nunca han sostenido nada que no fuera trabajo forzado, órdenes, miedo. Este hombre es hebreo y lleva más de 400 años de historia en su espalda, a menos o solo él, sino su pueblo entero. Generaciones enteras nacidas en esclavitud, vividas en esclavitud, muertas en esclavitud. Egipto no era para ellos un país, era una prisión sin paredes visibles, porque las cadenas más fuertes no son las de metal, son las que se meten en la mente, las que te convencen de que esto es todo lo que mereces, de que esto es todo lo que existe, de que el horizonte siempre será el mismo muro de barro y paja. Pero algo estaba cambiando. Había habido señales, perturbaciones, en el orden natural que nadie podía explicar con lógica humana. El Nilo convertido en sangre. Ranas que invadieron cada rincón del palacio más poderoso del mundo conocido. Oscuridad tan densa que podía sentirse con las manos. El faraón había resistido una y otra vez. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, algo que nadie esperaba, estaba a punto de cruzar las calles de Egipto. Moisés había dado las instrucciones. Las había recibido directamente de Dios y las había transmitido a cada familia hebrea con una urgencia que no dejaba espacio para preguntas. Está en el libro de Éxodo capítulo 12, y cada palabra importa. Dios dijo que cada familia debía tomar un cordero, pero no cualquier cordero. Debía ser macho, de 1 año, sin defecto, sin mancha, absolutamente perfecto. Y debían guardarlo durante 4 días antes de sacrificarlo. Piénsalo por un momento. En una cultura donde los animales representaban riqueza, donde un buen cordero era el equivalente de un bien preciado, Dios no pedía lo que le sobraba, no pedía el animal más viejo o el más enfermo, pedía lo mejor. Y no solo eso, lo guardarían durante 4 días, lo observarían, lo cuidarían, quizás los niños lo acariciarían. La familia llegaría a conocerlo, porque cuando llegara el momento de sacrificarlo, nadie podría hacerlo con indiferencia. El sacrificio tenía que doler un poco. La sangre tenía que costar algo, tenía que significar algo. Y llegó el día 14. El atardecer pintó el cielo egipcio de naranja y rojo, como si el propio horizonte supiera lo que se aproximaba. En cada hogar hebreo comenzó el ritual. El cordero era sacrificado, la sangre recogida en un recipiente, y luego, con un manojo de hisopo, cada padre de familia hacía algo que a cualquier observador externo podría haberle parecido completamente absurdo. Untaba sangre en los postes de la puerta, en el dintel superior, en los 2 lados, una marca que, aunque todavía nadie lo sabía, tenía la forma de una cruz. La familia se reunía a comer con los lomos ceñidos, las sandalias puestas, el cayado en la mano, listos para salir corriendo, porque lo que venía después no podía esperar. Dios mismo había dicho: veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y lo que diferenciaba una casa de otra no era la nacionalidad de sus habitantes, no era la raza, no era el mérito personal, ni la bondad de cada familia. Era la sangre, solo la sangre. El hebreo, que esa noche hubiera salido de su casa protegida,
habría muerto igual que el egipcio. Y el egipcio, que, por alguna razón imposible, hubiera tenido esa sangre en su puerta, habría sido igualmente protegido. La sangre lo era todo. Pasaron los años, los hebreos salieron de Egipto esa misma noche. Cruzaron el Mar Rojo, anduvieron por el desierto, recibieron la ley, construyeron el tabernáculo, conquistaron la tierra prometida, tuvieron reyes, cayeron en idolatría, fueron llevados en cautiverio, regresaron. Miles de años de historia. Y durante todo ese tiempo, cada año, sin fallar, el pueblo de Israel celebraba la Pascua. Cada año, un cordero cada año, la sangre, cada año, los hijos preguntando a sus padres, ¿qué significa este rito para vosotros? Y cada año, la misma respuesta es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó por encima de nuestras casas y nos libró. Era un recuerdo era una celebración, era una identidad, pero era también menos aún que nadie lo sabía completamente. Una promesa de que algún día el Cordero definitivo vendría, un Cordero que no tendría que repetirse cada año, un Cordero cuya sangre no marcaría solo el dintel de una puerta, sino el corazón mismo de la historia humana, un Cordero cuyo sacrificio no protegería a una sola familia en una sola noche, sino a toda la humanidad, para toda la eternidad. El pueblo esperaba, sin saberlo completamente, esperaba, y entonces, en el año más ordinario del mundo, en un rincón periférico del Imperio Romano, un bebé nació en un establo. El río Jordán, en su época de mayor caudal, es una serpiente de agua marrón y poderosa que serpentea entre cañaverales y árboles de sauce. El sol cae sobre él con fuerza, y el barro de sus orillas absorbe el calor del desierto circundante. En sus aguas estaba Juan el Bautista, un hombre que parecía salido de otro tiempo, que vestía piel de camello, que comía langostas y miel silvestre, que hablaba con una intensidad que hacía que la gente llegara desde kilómetros de distancia solo para escucharlo. Predicaba arrepentimiento, bautizaba, preparaba un camino, pero él mismo decía que no era el más importante, decía que había alguien que venía después de él, alguien cuyas sandalias él no era digno de desatar. Y un día, ese alguien apareció en la orilla. Caminaba entre la multitud. No había nada en su apariencia que lo distinguiera a primera vista. No llevaba corona, no traía ejército, no había trompetas anunciando su llegada. Solo era un hombre que caminaba hacia el río pero Juan lo vio, y algo en su interior, algo que iba más allá de los ojos, más allá del instinto humano, algo se encendió, y Juan señaló, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Juan no eligió esa palabra al azar. Juan era judío, había celebrado la Pascua cada año de su vida, conocía el Éxodo, sabía lo que significaba esa palabra, con un peso que nosotros, desde nuestra distancia histórica, necesitamos esforzarnos para comprender. Cuando Juan dijo Cordero de Dios, no estaba usando una metáfora poética bonita, estaba haciendo la conexión más explosiva que se podía hacer en el pensamiento hebreo del primer siglo. Estaba diciendo: miren, todos esos corderos que hemos sacrificado durante 1500 años, toda esa sangre, todo ese ritual, todo ese simbolismo, aquí está el original, aquí está a quien todos esos corderos apuntaban, aquí está el verdadero. Y ese hombre que caminaba hacia el río seguía avanzando, tranquilo, decidido, como si supiera exactamente lo que iba a costarle. No se detuvo, no dudó, no miró hacia atrás, porque el Cordero de Dios no llegó al Jordán por accidente ni por curiosidad. Llegó porque había venido a cumplir todo lo que la Pascua prometía, todo lo que el Éxodo prefiguraba, todo lo que el pueblo de Dios había estado esperando sin poder nombrar completamente. Y el momento de empezar ese camino había llegado. Durante los 3 años siguientes, Jesús de Nazaret recorrió Galilea, Judea, Samaria, sanó enfermos, abrió ojos ciegos, resucitó muertos. Habló de un reino que no era de este mundo, pero que transformaba radicalmente este mundo. Comió con pecadores, defendió a los marginados, desafió a los poderosos, amó sin condiciones. Y durante esos 3 años, algo que resultaba imposible de entender para muchos, se fue volviendo cada vez más evidente para quienes lo observaban de cerca. Este hombre
no tenía pecado, no en el sentido de que era eficiente o disciplinado en sentido humano, sino en algo mucho más profundo y real. No había en él traición, no había hipocresía, no había ambición corrompida, no había crueldad disfrazada de justicia. No había en él el tipo de pequeñas y grandes oscuridades que todos los demás seres humanos llevamos pegadas al alma como barro en los pies. Sus propios enemigos, cuando lo juzgaron, no pudieron encontrar un cargo real. Pilato dijo: no hallo ningún delito en este hombre. Judas, que lo traicionó, dijo: he pecado, entregando sangre inocente. Incluso el ladrón crucificado junto a él reconoció: ningún mal hizo. El Cordero estaba siendo inspeccionado, y el resultado era siempre el mismo, sin defecto, sin mancha, perfecto. Jerusalén estaba llena a rebosar. Era la temporada de la Pascua, y judíos de toda la región habían llegado para la celebración más importante del calendario hebreo. Las calles olían a cordero asado, el templo había recibido miles de animales para el sacrificio, los sacerdotes trabajaban sin descanso. Era el tiempo del Cordero, y Jesús estaba en Jerusalén. Había llegado días antes, en lo que llamamos la entrada triunfal, con la multitud agitando ramas de palma y gritando Hosana. Era el día 10 del mes de Nisán, el mismo día en que cada familia hebrea, siguiendo la ley del Éxodo, debía seleccionar su cordero y llevarlo a casa. Durante 4 días, ese cordero debía ser examinado y observado, y durante esos mismos 4 días, entre la entrada triunfal y la noche de su arresto, Jesús fue examinado por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, por los herodianos. Cada grupo intentó encontrar un fallo en su doctrina, una contradicción en sus palabras, una grieta en su integridad. Y no pudieron. El Cordero era inspeccionado por los sacerdotes. El Cordero de Dios era inspeccionado por los líderes religiosos del pueblo. Y al final del 4.º día, la conclusión era exactamente la misma, sin defecto. Esa última noche, Jesús reunió a sus discípulos en un aposento alto en Jerusalén, y celebró con ellos la Pascua. Piensa en eso. El Cordero de Dios, celebrando la Pascua, el verdadero significado, sentado a la mesa del símbolo que lo representaba, y en ese momento, mientras los discípulos pensaban que era una Pascua más, mientras quizás recordaban las historias del Éxodo, con la nostalgia familiar de quien ha escuchado esa historia toda su vida, Jesús tomó el pan, lo partió, y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y tomó la copa de vino, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Los discípulos no lo entendieron del todo en ese momento. ¿Cómo podrían? Era demasiado grande, demasiado profundo, demasiado diferente a todo lo que habían esperado. Pero Jesús sabía exactamente lo que estaba diciendo. Estaba reinterpretando la Pascua desde adentro. Estaba diciendo: todo esto, el Cordero, la sangre, la liberación, el Éxodo, todo esto era sobre mí. Y ahora yo soy la realidad que el símbolo solo podía apuntar. La sombra siempre señala al objeto real. Y el objeto real había llegado. Después de la cena, salieron al huerto de Getsemaní. Y aquí, en este jardín silencioso y oscuro, al pie del Monte de los Olivos, ocurre uno de los momentos más poderosos y al mismo tiempo más íntimos de toda la Escritura. Jesús se alejó de sus discípulos, se arrodilló, o tal vez cayó de rodillas. Los evangelios dicen que se postró en tierra, y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. 3 veces oró lo mismo. Era el peso del juicio que venía. Era la carga de cada pecado humano que iba a cargar. Era la separación del Padre que estaba a punto de experimentar, algo completamente ajeno a su naturaleza más íntima, algo que jamás había conocido. Y sin embargo, en la oscuridad del huerto, con el sudor mezclado con sangre cayendo de su frente, Jesús tomó su decisión. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Cordero del Éxodo no tomó esa decisión. Era un animal que no entendía lo que le pasaba. Pero este Cordero la tomó conscientemente, libremente, con plena conciencia de lo que significaba. Y eso lo cambia absolutamente todo. Lo arrestaron esa misma noche. Lo juzgaron en procesos ilegales, nocturnos,
llenos de irregularidades, lo golpearon, lo coronaron con espinas, lo vistieron de mofa, lo cargaron con una cruz de madera, y al día siguiente lo crucificaron. Pero hay un detalle en los evangelios, que los estudiosos han debatido durante siglos, y que en esta historia resulta demasiado significativo para ignorar. Juan sitúa la crucifixión en el día de preparación de la Pascua, mientras los corderos eran sacrificados en el templo, en el mismo momento en que miles de corderos eran degollados en los atrios del templo. Para la cena pascual de esa noche, en la colina del Calvario, el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado también. El símbolo y el original, simultáneos, la sombra y el cuerpo, en el mismo instante, como si el universo entero hubiera estado esperando ese momento específico para finalmente decir: aquí es donde todo converge, aquí es donde la historia tiene sentido. Y todavía hay más. El Éxodo decía que al Cordero Pascual no se le debía quebrar ningún hueso. Ese día en el Calvario, los soldados rompieron las piernas de los dos criminales crucificados junto a Jesús para acelerar su muerte. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, y no le rompieron las piernas. El evangelista Juan lo registró con una nota específica: estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Una instrucción dada a Moisés 1500 años antes, cumplida en un detalle que los soldados romanos no podían conocer ni planear. Décadas después, el apóstol Pablo estaba escribiendo una carta a una iglesia en la ciudad de Corinto. Y en medio de esa carta, casi de pasada, como si fuera algo tan obvio que apenas necesitara explicación, escribió una frase que condensa toda la teología de la Pascua en menos de 10 palabras: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Nuestra Pascua en Cristo ya fue sacrificada. Pablo no estaba diciendo que Jesús era como un cordero pascual. Pablo estaba diciendo que Jesús era la Pascua en el evento real, la realidad que el Éxodo solo era capaz de prefigurar. Todo lo que la Pascua prometía: liberación, protección, vida en lugar de muerte, sangre que detiene al destructor, todo eso, decía Pablo, se cumplió en Cristo. No de manera metafórica, no de manera poética, sino de manera real, histórica, definitiva. El Cordero había llegado, el sacrificio había sido ofrecido, y no habría que repetirlo nunca más, porque lo que el Cordero de Egipto hacía por una noche y por una familia, el Cordero de Dios lo hizo para siempre, y para toda persona que extienda la mano y lo reciba. Volvamos a Egipto por un momento, a esa familia hebrea parada en su casa, con la sangre en los postes de la puerta y el corazón en la garganta. La sangre del Cordero no eliminaba al destructor, no lo detenía en su camino, no cambiaba la naturaleza del juicio que venía sobre Egipto, simplemente hacía que el juicio pasara de largo. Veré la sangre y pasaré de vosotros. El juicio venía de todas formas, era real, era justo. Egipto había oprimido a los hijos de Dios durante 400 años, y ese juicio tenía que caer. Pero la sangre redirigía ese juicio. La sangre decía: aquí ya hubo muerte, aquí ya se pagó el precio. Pasa adelante. Ahora traslademos eso al Calvario. El apóstol Pablo dice que todos, sin excepción, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En el juicio que merece el pecado es real y es justo, y no puede simplemente ignorarse como si no existiera. Pero Jesús se puso en el camino de ese juicio. El Cordero sin mancha, que no merecía ningún juicio propio, tomó el peso del juicio que otros merecían. Y ahora, la pregunta que decide todo no es cuánto has pecado, no es qué tan buena persona eres, no es si cumples suficientes reglas religiosas. La pregunta es si estás cubierto por la sangre del Cordero, porque el juicio sigue siendo real. Y la única cosa que puede hacer que pase de largo no es tu bondad ni tu esfuerzo, es la sangre. Solo la sangre. La historia del Cordero no termina en el Calvario, porque 3 días después, algo ocurrió que transformó el Calvario de derrota en victoria absoluta. La tumba estaba vacía, y el Cordero que había sido sacrificado estaba vivo. Décadas más tarde, el apóstol Juan tuvo una visión en la isla de Patmos, y en esa visión vio el cielo, vio el trono de Dios, vio ángeles y seres celestiales y miles de redimidos. Y en el centro del trono,
Vio a un cordero que parecía como si hubiese sido inmolado. Las marcas del sacrificio, todavía visibles, pero en pie en vivo, reinando, y toda la creación cantaba un cántico nuevo. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero en el trono. El sacrificio que se convirtió en reinado, la muerte que se convirtió en vida eterna. La sangre que en Egipto solo cubrió una puerta, ahora cubre la historia entera, el pasado, el presente, el futuro. Toda nación, toda raza, toda persona que extienda la mano y reciba lo que el Cordero ofrece. Piensa en la distancia que acabamos de recorrer juntos. Egipto, más de 1000 años antes de Cristo, una familia hebrea, un cordero, sangre en los postes, una noche de liberación. El río Jordán, 27 después de Cristo, un hombre que señala y dice, «He aquí, el Cordero de Dios, en Jerusalén». 30 después de Cristo, una cruz, una muerte, una tumba vacía. Corinto, décadas más tarde, un apóstol que escribe nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y Patmos, al final del siglo, una visión, un cordero en el trono, el universo entero adorándolo. ¿Ves la línea? ¿Ves cómo todo se conecta? No fue un accidente, no fue una coincidencia. No fue que los seguidores de Jesús buscaron una imagen bonita del Antiguo Testamento para aplicarle a su maestro. Fue diseño, desde el principio. Desde que Dios le dio a Moisés instrucciones específicas sobre un cordero sin mancha, sobre sangre en los postes, sobre huesos que no deben romperse, desde el principio, el plan ya estaba trazado, y el plan tenía un nombre: en Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, el único sacrificio que la historia del mundo realmente necesitaba. Tal vez tú llegaste a este video por curiosidad, tal vez alguien te lo envió, tal vez estabas buscando algo más, algo que no sabías exactamente cómo nombrar, y terminaste aquí. No creo que sea un accidente. Tal vez has escuchado hablar de Jesús toda tu vida, pero nunca lo habías visto así. No como un personaje religioso abstracto, no como una figura de iglesia, no como una idea teológica complicada, sino como el Cordero, el verdadero, el que todos los demás corderos solo podían apuntar desde lejos, sin poder llegar a ser. Y tal vez hay algo en tu corazón que reconoce lo que escuchaste hoy. Algo que resuena en un lugar más profundo que el análisis intelectual. Algo que dice: Ané, esto es verdad, esto es real, esto me importa. Esa resonancia no es casualidad. La misma noche en que los hebreos untaron sangre en sus puertas, nadie les pidió que entendieran completamente la teología detrás del ritual. No les pidieron un examen. No les pidieron que fueran perfectos. Les pidieron una cosa: que pusieran la sangre en la puerta y que se quedaran adentro. Hoy, la invitación es exactamente la misma. No que entiendas todo. No que lo tengas todo resuelto. Solo que reconozcas quién es el Cordero. Quiero dejarte con una pregunta. No para que me respondas a mí, sino para que te la respondas a ti mismo, en la quietud de donde estás ahora mismo. Si la sangre del Cordero en Egipto fue suficiente para proteger a familias enteras de una noche de juicio que los habría destruido, ¿qué puede hacer la sangre del Cordero de Dios? El Cordero sin mancha, el sacrificio definitivo, el que el universo entero adora desde el trono, en tu vida, en tu historia, en lo que más te pesa, en lo que más te aterra, en lo que más necesitas que alguien cubra. Piénsalo, y si algo de lo que escuchaste hoy te movió, si algo encendió en ti una chispa de curiosidad o de fe o de esperanza, cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber qué parte de esta historia te llegó más profundo. Y si quieres seguir explorando estas conexiones que atraviesan miles de años y que siguen siendo completamente actuales y completamente personales, entonces suscríbete, porque hay muchas más historias que contar, y cada una de ellas, de una manera u otra, termina en el mismo lugar, en el Cordero que estaba en pie y que parecía haber sido inmolado, y que vive para siempre, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:5-6.